mineral, vamos a ver sus dimensiones, es decir, volúmenes y tonelajes, vamos a ver su morfología para identificar el modelo geológico, vinculado a la tipología de cada yacimiento. Por eso las tipologías a esta altura las tienen que tener claras para poder avanzar en lo que es la búsqueda de estos recursos minerales. Bien, entonces los recursos minerales son recursos de tipo físico, ¿sí? Porque son tangibles, son recursos no renovables y a su vez los podemos dividir en dos grandes grupos. Uno son los recursos metálicos y otros son rocas y minerales industriales que se considera también como recursos no metálicos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos recursos? Los recursos metálicos son menos abundantes en la corteza, tienen menos regularidad, es decir, si nosotros pensamos en una veta de oro, en ganga de cuarzo, que tiene una disposición en rosario, que es aleatoria, que es bolsonera, su regularidad no es una regularidad como podemos comparar en un yacimiento de hierro sedimentario, que sí tiene regularidad en espesor y distribución área. También son mayores los costos de extracción y tratamiento para los recursos metálicos y su precio de venta es mayor. Estos recursos entonces pueden ser todos los recursos de hierro y algunas aleaciones, los metales de base, los metales ligeros, los metales preciosos, entre otros. Y las rocas y minerales industriales son mucho más abundantes, más regulares en su distribución, generalmente no requieren un procesado para su comercialización y su precio de venta por ende es menor. Como ejemplo podemos hablar de rocas calcáreas, que muchas veces para algunas utilidades se la extrae, se la muele, se la calcina y se la vende, es decir, requiere un procesado mínimo. Otro ejemplo pueden ser los áridos, de los cuales solamente tenemos que hacer una clasificación granulométrica y vamos directamente a la venta, ¿sí? Todos estos recursos no metálicos son rocas y materiales para construcción, también se caracterizan los fertilizantes, materiales para la industria química, etc. Ejemplos para el noroeste argentino tenemos todo lo que son los boratos, las calizas, el yeso y los fertilizantes, que si bien no están en explotación, estuvieron en exploración mucho tiempo, que son todas las rocas fosfóricas del ordovícico de la cordillera oriental, y lo que se está explorando ahora es el potasio en salmuera, que también sirve como fertilizante. Bien, ¿por qué es importante la búsqueda y la explotación de los recursos minerales? Porque son materias primas que sirven para la vida cotidiana y para distintas industrias, ¿sí? Como la siderúrgica, la del papel, la farmacéutica, la industria de las energías convencionales o alternativas, la agroindustria, etc. Si nosotros vemos el esquema de esa casa, nosotros podemos ver que cada parte de la casa requiere de distintos minerales o elementos químicos que constituyen los recursos minerales. Por ejemplo, si nosotros empezamos de la base de una casa, necesitamos, para hacer todas las bases, necesitamos hierro, necesitamos áridos y necesitamos hormigón. El hormigón se hace con arcillas, caliza, yeso, óxidos de hierro, y eso se usa para el cemento y luego se mezcla con áridos para armar el hormigón. También la casa necesita de ladrillos que se hacen a partir de arcillas, necesita terminaciones en cuanto a lo que es la parte de instalación eléctrica, los cables necesitamos cobre, necesitamos también aluminio, todo lo que es sistemas de desagüe, principalmente ahora se usa PVC, pero algunas, por ejemplo, las partes de cañerías, etcétera, requiere de diversos metales como el cobre, el zinc, el cromo, el aluminio.
Otras terminaciones de la casa, como son todo lo que es revestimientos cerámicos o revestimientos en general, requiere rocas industriales, si hablamos, por ejemplo, de mesadas de granito. Si hablamos de pisos, necesitamos cerámicos. El cerámico se hace, o sea, la industria cerámica necesita de feldespatos, de nefelina, de caolines. También vamos a utilizar para los techos distintos aislantes, que pueden incluir cuarzo, feldespato y vermiculita para su construcción. Y para la parte de techo se puede utilizar o arcillas para las tejas o bien pizarras naturales que son cortadas y colocadas sobre el techo. Todo lo que es vidrio y espejos necesitamos del cuarzo, necesitamos de carbonatos de sodio, necesitamos boratos, litio y estroncio para algunas de las aplicaciones especiales de los vidrios. Es decir, si nosotros vemos lo que tenemos alrededor en estos momentos, si ustedes ven lo que tienen alrededor, tienen muchísimas cosas que incluyen minerales que corresponden a los recursos minerales que estamos viendo. Por ejemplo, yo en este momento tengo un mate que tiene una cubierta de metal, eso fue explotado y llegó a la industria. Si nosotros vemos el cuadrito de la derecha, podemos ver solamente para el caso del litio, su utilización desde 2012 y su proyección a 2026, en función de la industria a la cual está destinado el litio. El litio se va a comercializar principalmente como 3 compuestos: hidróxido de litio, carbonato de litio, cloruro de litio. Esos insumos van a las fábricas de baterías, de la cerámica y los vidrios, de grasas y lubricantes, por ejemplo la grasa de litio, de la metalurgia, los polímeros, tratamientos de aire acondicionado, etc. Desde 2012 a 2026 hubo un incremento en la utilización del litio principalmente para la industria de las baterías. ¿Qué tipo de baterías? Baterías de los celulares, de las computadoras, las baterías de acumulación de energía para las energías convencionales, es decir, para las energías alternativas, es decir, las energías alternativas, ¿cómo funcionan estas energías, entre comillas, limpias? Son las que utilizan principalmente la energía eólica y la energía solar. Pero esa energía, al no ser continua, porque el sol va a recargar los paneles en las horas en las cuales tenemos irradiación solar, los molinos van a funcionar cuando el viento sea adecuado y en la dirección adecuada. Entonces, esas energías que no son continuas tienen que ser acumuladas para su utilización, donde se acumulan en baterías, y esas baterías necesitan principalmente litio. ¿El litio dónde está? ¿En qué tipo de yacimiento se encuentra el litio? Primera pregunta para ustedes. ¿Perdón? No escuché bien, por eso pregunto. En salinas y salares, ¿no? Sí, en las salmueras de los salares. ¿Dónde más? En roca, profe. Pegmatito. Pigmentos pegmatíticos. Pegmatitas, ¿de qué tipo? En una pegmatita simple. Pegmatitas complejas. Pegmatitas complejas, principalmente de las variedades lepidolita y de elementos raros, ¿sí? Esos son los principales tipos en los cuales vamos a encontrar el litio. Entonces, ven, necesitan un bagaje de conocimientos para que podamos, digamos, absorber bien todos los contenidos de esta materia y ustedes puedan aplicarlos en su vida profesional. Nosotros dijimos que los recursos minerales son todos los recursos, sean económicamente explotables o no. Entonces, podemos graficarlo, podemos diagramarlo en este esquema que se llama caja de McKelvey. Entonces, fíjense que tiene 3 ejes. Un eje horizontal que avanza hacia la izquierda y 2 ejes verticales que avanzan hacia arriba. La caja incluye los recursos totales, ¿sí?
Esos recursos totales se dividen en dos, sin descubrir e identificados en función del eje horizontal, que es el eje geológico, o de certidumbre o de conocimiento geológico. Entonces, ¿qué pasa con aquellos recursos que no se han descubierto todavía? Sabemos que puede haber recursos, ¿sí? Podemos imaginar que hay recursos en los fondos oceánicos que no conocemos, recursos en las altas cordilleras que aún no conocemos. Entonces, esos recursos sin descubrir pueden ser especulativos en áreas que nunca se exploraron, que nunca se vieron, por ejemplo, parte del fondo oceánico, esos se denominan especulativos, ¿sí? Porque es totalmente especulativo que pueda haber un recurso en esa parte que nadie vio. Y luego en áreas que son conocidas, por ejemplo, sabemos que en la alta cordillera hay zonas de porfirios de cobre, hay zonas con yacimientos hidrotermales, entonces hipotetizamos que allí podemos encontrar yacimientos de tipo hidrotermal, pero son hipotéticos y aún no se descubrieron. La diferencia con los especulativos es que tengo un indicio geológico, ¿sí?, para decir que hipotetizo sobre la presencia de un recurso mineral, ¿sí? Bien, una vez que sí se conoce la geología, sí se visitó la zona, entramos a los recursos que son identificados, ¿sí? Aquellos recursos identificados pueden ser divididos en dos: los que son inferidos o los que están demostrados. ¿Cómo yo infiero un depósito mineral? Como dice bien ahí, mineralizaciones. Yo infiero que hay un recurso mineral en función, por ejemplo, de una zona de alteración en superficie, ¿sí? Yo voy caminando por el campo, encuentro una zona blanquecina, pulverulenta, la empiezo a analizar y es de tipo caolín. Infiero que a partir de esa alteración, que de qué tipo sería, si tiene caolita, cuarzo, sericita. ¿Qué tipo de alteración sería? Sí me escuchan, ¿no? Fílica puede ser, hidrotermal. Fílica sería una cuarzo sericítica. Como tiene caolinita, podemos hablar de una argílica intermedia, ¿sí? Entonces, identificando el tipo de alteración, nosotros ya podemos inferir la presencia de un yacimiento hidrotermal, que puede ser, para una argílica intermedia, podría ser o un porfío de cobre, podría ser otro mesotermal asociado a mineralizaciones polimetálicas, podría ser un hidrotermal, un epitermal de alta sulfuración. Entonces, yo encuentro una zona de alteración, puedo encontrar a veces, para mostrarles otro ejemplo, puedo ir caminando aquí por el juramento y empezar a encontrar rodados con malaquita. ¿Qué ocurre? Entonces, yo encuentro una mineralización de qué tipo, si encuentro malaquita. ¿De qué elemento es la mineralización primaria? Porque la malaquita es un mineral secundario, digamos. Cobre, profe. De cobre. Entonces yo sé que si encuentro malaquita, puedo hablar en el juramento, a ver qué rocas hay en la zona del juramento, qué unidades hay. Y bueno, ahí tenemos todo lo que es grupo Salta. Encuentro malaquita, una mineralización, busco una mineralización con cobre. Entonces, a partir de esos rodados que voy encontrando, si camino aguas arriba, es posible que encuentre la mineralización primaria, que para el caso del juramento y grupo Salta, estamos, primero, yo ya infiero época metalogénica 2 de Sureda o época metalogénica de las nuevas, ¿cuál? La que corresponde al Mesozoico. Mineralizaciones de cobre asociadas a esa época, mineralizaciones estratoligadas,
de cobre, plomo, plata, alojada en la formación Yacoray. Entonces, esos son recursos inferidos a partir de mineralizaciones que encontré en el curso de un río. Pero yo lo infiero, solamente encontré una parte. Y cuando comienzo a explorarlo, es decir, comienzo a hacer los mapas de superficie, comienzo a perforar la zona o hago trincheras para descubrir la mineralización, entro a la categoría de recursos demostrados, ¿sí? Esos recursos demostrados, en función de la certidumbre geológica, pueden ser indicados y medidos, ¿sí? Los indicados tienen un error del 20 al 30% y los medidos tienen un error como máximo del 10%. ¿Esto a qué se refiere? Yo en los indicados puedo tener perforaciones distribuidas cada 200 metros, cada 100 metros, pero en los medidos tengo que tener perforaciones con una distribución que sea inferior, es decir, que los pozos tengan una separación más baja, por ejemplo 50 metros, 25 metros. Ahí voy a entrar a la categoría de los recursos medidos, porque mi certidumbre es más alta y la densidad de muestreo que tengo en el yacimiento es mucho mayor. Esa es la explicación solamente del eje horizontal. Ahora bien, todos son recursos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se considera reserva mineral? La reserva mineral es el volumen o tonelaje de una mena de yacimiento que es económicamente explotable. Es decir, nosotros podemos tener un yacimiento muy grande, del cual una parte está más enriquecida que otra. En ese caso, puede ocurrir que la parte más enriquecida, que por ende tiene mayor ley, sea económica, ¿sí? Porque yo ahí tengo más metal para explotar y se justifica por los costos de explotación. Esa parte del yacimiento puede ser la reserva mineral, es la parte económica. Y la parte que tiene menor ley puede quedar en la parte subeconómica o paramarginal. Es decir, la ley es baja o quizá la mineralización está muy profunda y el costo de explotación se incrementa y por ende no es económico, ¿sí? La minería termina siendo, chicos, una actividad económica que tiene que ser rentable, si no hay que dejarla para otras etapas. Entonces, en función del eje vertical izquierdo, podemos decir que las reservas es la parte económica del yacimiento y la parte subeconómica es aquella que no alcanza las expectativas de entre costo y beneficio, ¿sí? Esa zona de incertidumbre económica, que está en color rosado, es una zona en la cual puede fluctuar, ¿sí? Esa parte puede fluctuar, no, creo que no tengo, no. Ya les voy a mostrar otro cuadrito en un repaso, les voy a mostrar otro cuadrito. ¿Qué pasa en esa zona de incertidumbre económica? Ese límite entre reservas y recursos puede fluctuar. ¿Cómo va a fluctuar? Cuando la parte que está como subeconómica, ¿sí? De pronto tiene nuevas expectativas. ¿Cómo va a tener nuevas expectativas? Uno de los ejemplos más claros es cuando aumenta el precio del metal, ¿sí? Cuando aumenta el precio del metal, se justifica la explotación de esa parte que tiene menor ley y por tanto ese límite de incertidumbre baja, dejándome un volumen mayor de reservas. Si el precio en cambio disminuye, parte incluso de mis reservas pueden ser consideradas recursos porque ya no es económica su explotación. El otro eje de la derecha, el eje vertical de la derecha, corresponde a un eje tecnológico o de innovación o del incremento en el grado de recuperación del mineral o del metal. En ese caso, ¿qué pasaría? Por
yo tengo mi yacimiento con una parte que considero explotar porque hay una tecnología nueva que me permite una mejor recuperación del metal. Entonces, en función del incremento del avance tecnológico, puede ser que parte de los recursos del yacimiento puedan constituir reservas. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia como parte del estudio de los yacimientos mineros. Hay otros dos términos importantes, porque los vamos a usar seguido. Uno es prospecto minero o proyecto minero. Un prospecto minero es una zona que presenta anomalías geoquímicas positivas en algunos elementos, que tiene características geológicas de superficie que son positivas, por ejemplo, zonas de alteración hidrotermal, vetas de cuarzo con pirita, por ejemplo, y estas características permiten inferir un yacimiento con posibilidades económicas. En este sentido, yo para los recursos identificados inferidos puedo considerar un proyecto minero. Y hay otro término que es el término de mina, que es un término de uso principalmente legal e identifica toda yacencia de mineral donde se desarrolla algún tipo de trabajo minero, principalmente de explotación. A partir de esta introducción, vamos a ver lo que son los campos de acción de la geología económica minera o de la materia que tenemos ahora, geología de los recursos mineros. Entonces, sí tenemos vinculación de esta materia con los yacimientos minerales, porque vamos a abarcar la búsqueda de estos yacimientos, la explotación y el beneficio mineral hasta la comercialización. Para esto necesitamos conocimientos de mineralogía, petrología, ígnea metamórfica y sedimentaria, geoquímica. También vamos a necesitar de los conocimientos de la geofísica, principalmente para la prospección, es decir, para la búsqueda de yacimientos, necesitamos los conocimientos de geofísica. Ahora bien, ¿con qué ciencias nos relacionamos nosotros desde los recursos mineros? Uno, con las ingenierías en minas, la ingeniería civil y la ingeniería química, ¿sí? Ingeniería en minas para la parte de explotación, ingeniería civil para la construcción, toda la parte de desarrollo de campamentos y sectores de mina y planta, y la ingeniería química para lo que es todo el tratamiento mineral, beneficio mineral, y esa está directamente vinculada a la tecnología disponible. También tenemos relación con las ciencias socioambientales, ya que los proyectos mineros están enmarcados en un ámbito socioeconómico, al ser una actividad económica desarrollada en una zona donde hay recursos naturales, tenemos que interaccionar tanto con la sociedad como con el medio ambiente para su protección o restauración si hiciera falta. Tenemos vinculación con las ciencias económicas, ya que lo que buscamos es un beneficio económico a partir de esta actividad, y con las ciencias jurídicas, porque toda actividad económica tiene un marco legal que la regula, ¿sí? La controla y también enmarca, digamos, los procedimientos a seguir en la actividad. Lo que es importante desde el punto de vista de las ciencias jurídicas es que la minería se basa en lo que es el Código de Minería. El Código de Minería es uno de los 3 códigos procesales que existen desde el punto de vista jurídico. Nosotros en Argentina tenemos un Código Civil y Comercial, un Código Penal y un Código de Minería. Si bien la minería no es la actividad predominante que, digamos, genera recursos económicos al país, eso lo hace la agricultura y la ganadería, hay un código procesal
que regula la actividad minera y no así la actividad agropecuaria. Bien, algunas imágenes para que nosotros podamos ver la vinculación entre lo que es la mineralogía, la petrología, la Profe, se le está cortando. química, los recursos Profe, se corta. y Se corta todo. lo que vemos aquí como ejemplo, y esperemos un segundo. Bien, ¿ahí sí se me escucha? Sí, ahora sí. Sí, no se escuchó la primera parte de lo que dijo cuando entró con esta diapositiva. Bien, lo que vemos aquí es la relación, cómo trabajamos en el estudio de los yacimientos minerales. Esto es un poco de repaso de la materia anterior. Lo que vemos a la izquierda es un mapa geológico de la zona de lajas moradas en Jujuy. Aquí lo que nosotros encontramos es una sucesión sedimentaria ordovícica, como pueden ver de izquierda a derecha, formación Centinela, la formación Capillas, Lagunillas, Laja Morada, Zanjón. Estas unidades son equivalentes a lo que es el grupo Santa Victoria, ¿sí? Todo lo que es la formación Acoite, ¿sí? Que son equivalentes. Dentro de estas unidades, en la formación Capillas, encontramos diversos niveles de fosforitas o rocas fosfóricas. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, a partir de este mapa que lo encontramos en la bibliografía, vamos caminando por el río, ¿sí? Por el río Capillas, encontramos los depósitos de la formación, dentro de la formación Capillas. Aquí tenemos una columna estratigráfica equivalente para los depósitos de Salta, en los cuales encontramos estas rocas fosfóricas asociadas a la formación Floresta dentro del grupo Santa Victoria. Entonces siempre tenemos que considerar la terminología estratigráfica en una zona o en otra, en este caso en la provincia de Jujuy y la provincia de Salta, cómo se denominan unidades que son equivalentes, y podemos decir que son equivalentes porque encontramos niveles guías de rocas fosfóricas. Entonces, cuando vamos al campo, volviendo al río Capillas, lo que hacemos es relevar la estratigrafía de la zona donde están los niveles fosfóricos. Estos niveles son acumulaciones principalmente de língula, asociados con areniscas dentro de niveles que son de depositación por tormenta, ¿sí? Son niveles de tormenta dentro de la cuenca ordovícica. Una vez que sacamos la muestra, lo que hacemos es analizarla al microscopio. Las dos fotografías de la derecha arriba son fotos de microscopio petrográfico con y sin Nicol, en el cual vemos un peloide, que el peloide es principalmente una construcción de tipo orgánica, en este caso reemplazado por material, principalmente hidroxiapatito, y las língulas, ¿sí? Que se ve que las vemos ahí en color negro cuando cruzamos Nicoles, que están parcialmente fisuradas, dobladas, y que se adecúan su forma a los peloides que están en la roca. Las dos fotografías de abajo son fotografías de SEM, es decir, de microscopio electrónico, y lo que vemos son, se analizaron las valvas de las língulas y los peloides, ¿sí? Lo que vemos en la imagen B, donde está ahí C4 y C5, es una língula vista, digamos, desde arriba, no es un corte transversal, sino que es una língula en su corte plano. Entonces nosotros a partir de un yacimiento aplicamos las distintas ciencias para su estudio. Estratigrafía, sedimentología, aplicamos mineralogía, si nosotros analizamos el material clástico que está entre las valvas, aplicamos
geoquímica, en este caso el SEM, ¿qué dato nos puede dar? Esto lo deben haber visto en geoquímica, lo vimos un poquito en yacimientos. Microscopio electrónico de barrido lo que nos permite es ver las morfologías, las texturas y hacer análisis químico semi-cuantitativo. Semi-cuantitativo porque tiene mucho error. A veces tiene error en el cálculo de los óxidos principales en un 10%, 8%, 10, 12%. Entonces es semi-cuantitativo. Si yo quiero avanzar en el conocimiento, tengo que ir a una microsonda electrónica que tiene un nivel que nos permite hacer análisis cuantitativo de minerales, ¿sí? Si yo para esta roca quiero conocer la ley, tengo que tomar la roca de mano, que yo tomé, por ejemplo, 1 kilo, 800 gramos, tengo que moler, cuartear y mandar a hacer análisis químico, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de análisis que nosotros podemos hacer a un mismo yacimiento para conocer sus características, ¿sí? ¿Para qué me sirve el estudio microscópico? Porque yo voy a saber dónde está el mineral que yo tengo que analizar. Por ejemplo, si yo tengo una ley de fósforo del 26%, yo con el análisis microscópico sé dónde está el fósforo. Sé que el fósforo está en los peloides y está en las valvas, ¿sí? En cambio, para otra muestra, por ejemplo, de hierro sedimentario, puede ser que el hierro esté en las bolitas y en la matriz, ¿sí? Entonces yo tengo que conocer la roca para saber después cómo la voy a explotar o cómo voy a obtener el elemento que yo necesito en la industria. Este caso es para los yacimientos de hierro que yo les comentaba recién. Si empezamos de abajo, donde dice A, eso que ven ahí es una trinchera hecha a una canaleta, hecha en forma vertical, transversal a un nivel de hierro sedimentario. La persona que está ahí está muestreando los distintos horizontes ferríferos, fíjense, están todas las bolsas de muestreo. De manera posterior a este muestreo de superficie, se realizó un programa de perforación, en el cual ahí tienen los testigos. Los rojos son los niveles ferríferos y los amarillos son los niveles de limolitas intercalados. Los yacimientos del hierro en el norte argentino, ¿qué edad tienen? ¿Silúrico? Silúrico, formación Lipión. Bien, a partir de esto, de los testigos de perforación y del reconocimiento del material que aflora, ¿sí?, en un corte natural, yo, ¿qué conozco? Conozco el tipo de roca, conozco el espesor, ¿sí? A partir de la muestra voy a hacer estudios mesoscópicos como el que está a la izquierda, fíjense cómo se ven las bolitas, ¿m? Y estudios microscópicos en los cuales también puedo reconocer las oolitas, los distintos niveles concéntricos de las oolitas, la composición de los núcleos, la composición de la matriz y el cemento, ¿sí? Entonces, todos los estudios son importantes y cada estudio tiene su porqué. Ustedes, como ya casi geólogos, tienen que saber para qué vamos a hacer una sección delgada, para qué vamos a perforar, para qué vamos a hacer un análisis químico. ¿Por qué? Porque ustedes después tienen que decirle al dueño de la concesión minera qué secuencia de estudios hay que hacer para conocer su yacimiento. Sabiendo el espesor y sabiendo las leyes del yacimiento, yo lo extrapolo al área total en la cual se distribuye la mineralización y voy obteniendo volumen. Con la densidad conozco el tonelaje y con la ley conozco el tonelaje de metal que voy a tener en el yacimiento. Entonces, cada estudio tiene su razón de ser y tiene su importancia, que ninguno es menor que otro. En este caso, fíjense cómo
se va a hacer la prospección geoquímica en salares. Lo que tienen aquí es una porción, ¿sí?, del salar de Antofalla, que se ve en la imagen satelital. Todo lo que ven ahí, los puntitos, son puntos de muestreo. Algunos son puntos de muestreo superficial, otros son pozos. Lo que se hace es, se analiza lo que es costra salina hasta el primer acuífero. Fíjense, están con una pala auger para tomar la muestra. Se analizan los parámetros físicos con una sonda, que es lo que se está haciendo en la imagen de abajo a la izquierda. Esa sonda permite conocer salinidad, pH, total de sólidos disueltos, conductividad y temperatura, ¿sí? Esos parámetros son importantes porque la conductividad o el porcentaje de cloruro de sodio está directamente relacionada con las leyes de litio y de potasio. El salar de Antofalla es un salar que tiene más potasio que litio, pero también lo que se hace luego es perforar. Fíjense, se perforó hasta 125 metros, y tomar los valores de conductividad en profundidad, que esto permite identificar niveles que son más conductivos que otros, y eso permite identificar cuáles son los acuíferos, los distintos acuíferos que son potencialmente más importantes dentro de lo que es la columna del salar. También se pueden desarrollar ensayos de bombeo, porque, digamos, las salmueras, a diferencia de todos los otros yacimientos, son recursos líquidos. Entonces necesitamos saber qué volumen hay. ¿Cómo puedo calcular yo el volumen de salmuera? Porque el volumen de roca yo lo calculo con los espesores y la distribución areal, pero el volumen de salmuera, ¿cómo lo calculo? Profe, con las densidades y también el área, el espesor. La densidad no. Sí sabemos, podemos conocer el espesor del acuífero, ¿sí?, y la extensión. Eso sí nos da un volumen. ¿Pero es todo agua ese volumen? ¿Es todo salmuera? Hay que Según la conocer la, saturación, ¿no?, de sales que tiene, el porciento ¿Por ciento de qué? de salinidad, o sea, la saturación que tiene. Imaginen un acuífero. Es como una para hacerlo tangible, como una esponja, ¿sí? hay que Es conocer un la nivel porosidad arenoso o efectiva, un profe. nivel... Sí, perdón. Hay que conocer la porosidad Hay que conocer la porosidad. Por ejemplo, una porosidad del 30%, yo todo el volumen de mi acuífero tengo que multiplicarlo por 0.30, ¿sí? Que eso sería el 30%. Ese volumen es el volumen de salmuera que yo tengo, ¿sí? Y luego, a partir de ese volumen de salmuera, sí puedo calcular con las leyes de litio la cantidad de litio que puedo extraer. Al momento de la explotación, el ensayo de bombeo me va a decir si yo voy a poder extraer toda la salmuera o no, porque hay una porosidad total y una porosidad efectiva, ¿sí? Es decir, no todos los canalículos que hay en la arena del acuífero pueden transmitir ese líquido en el momento del bombeo. Entonces, esas son dos cuestiones que tenemos que considerar para lo que son recursos líquidos, ¿sí? Entonces, a su vez, cada yacimiento va a tener su forma de ser explorado. También lo que se hace en salares se aplica la geofísica. Geofísica ustedes ya vieron, nosotros aquí vamos a ver principalmente la aplicación de la geofísica. En este caso, hay la figura de abajo es salar de Carachipampa. Lo que se hizo fue una exploración sísmica, ¿sí?, para reconocer el nivel de basamento, ¿sí?, a qué profundidad está el basamento en el salar. En el salar para el salar de Carachipampa, el salar de Carachipampa no tiene una costra salina,
¿sí? Es principalmente arriba es de rubio, es un salar de tipo inmaduro, pero los acuíferos que están siendo explorados están en subsuperficie, ¿sí? Están por debajo de esos niveles clásticos, y lo que se analizó con geofísica, con sísmica, fue la profundidad del basamento. También se pueden ver algunas discontinuidades, como son las ignimbritas superiores que están ahí como upper ignimbrita. Y la imagen de la izquierda es un modelo que también se trabaja con geofísica, en el cual lo que se ve son las distintas unidades dentro del salar para poder localizar las zonas que son más salinas y las zonas de basamento. Es decir, la geofísica es una ciencia que es indirecta, ¿sí? A nosotros nos puede indicar un nivel de alta conductividad cuando usamos métodos geoeléctricos, pero esa alta conductividad, ¿qué me la puede dar? Me la puede dar una salmuera, me la puede dar un nivel de pirita, me la puede dar un nivel polimetálico. A veces en los porfios de cobre se usa geoeléctrica, se identifica una zona de alta conductividad y cuando se perfora encuentran una coraza de pirita dominante y calcopirita hay muy poca. Entonces, sí me sirve como método prospectivo la geofísica, pero siempre la debo usar como herramienta para ir a lo concreto que va a ser la perforación y el muestreo del yacimiento. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí cómo vamos? Vamos bien, profe. Bien. Bien, profe. Bien. Como parte de la primera bolilla, además de esta introducción, es lo que es la historia de utilización de los minerales, la evolución del consumo. Si es una bolilla un poco densa, pero la tenemos que dar. Entonces, a lo largo del tiempo, el hombre tuvo la capacidad de dominar los minerales y los metales, y esto produjo un avance cultural, un avance social, hasta lograr las civilizaciones actuales. Es decir, podemos vincular la utilización de los recursos naturales en beneficio propio como un mecanismo de avance del hombre hacia la civilización. Entonces vamos a definir las primeras tres épocas, que son el Paleo, Meso y Neolítico. Paleolítico significa antiguo y piedra. En esta etapa los hombres primitivos utilizaban las piedras principalmente para defensa, ¿sí? Luego para romper algunos alimentos también. El Mesolítico significa medio y piedra. En esta etapa, el Homo neanderthalensis reconoce algunas propiedades de la roca, por ejemplo, el filo del sílex. ¿Esto qué hace? Encontraban los fragmentos de sílex, los golpeaban unos contra otros hasta sacar escallas, ¿sí? Y utilizaban para cortar esas escallas. Si ustedes alguna vez lo prueban, es bastante fácil y son escallas muy filosas. ¿Esto para qué lo usaban? Aproximadamente hace 50.000 años lo usaban para raspar los cueros, para cortar la carne, para cortar alimentos. Y luego lo empiezan a usar en las puntas de las armas, ¿sí? Las puntas de flechas, las puntas de las lanzas. Luego ocurre la era glacial y surge el Homo sapiens, ¿sí? Durante el Neolítico, que significa nuevo y piedra, es la nueva edad de piedra, entre los 8.000 y los 2.200 a.C., se comienzan a encontrar indicios de utilización de arcillas para cerámica, para pigmentos minerales, se reconocen en las pinturas rupestres, es decir, se encuentran todo lo que es vajilla, las vasijas, etc. Y para hacer esas vasijas necesitaban no solamente conocer el material de arcilla, sino explotarla y cocinarla. Entonces ya implica un proceso de extracción de minerales industriales,
procesado, ¿sí? Industrialización. ¿Mm? Se encuentran para esta época también las primeras minas de sílex que estaban abiertas en Europa, es decir, que también ya no se usa el sílex que se encuentra tirado en algunos arroyos, en algunas cuencas, sino que se lo busca, es decir, se lo explora y se lo explota, ¿sí? Ya durante la edad del cobre se utilizaba el cobre nativo, ¿sí? Se extraía como metal libre y a partir de compuestos. Esto nos da indicio del comienzo de la metalúrgica y el uso de herramientas metálicas. El uso de herramientas metálicas, ¿qué implica? Implica mejoras en la parte de casa, por ejemplo, agricultura, construcción de viviendas y principalmente y lamentablemente armas, ¿sí? Armas para pelear con otras tribus, etc. Se empieza la extracción de piedra en canteras para la construcción de viviendas, es decir, ya se producía la explotación de arcillas, de sílex, ahora comienzan a explotarse metales y comienzan a explotarse rocas de aplicación para la construcción. El manejo del cobre implica también, este desarrollo de la metalúrgica implica la construcción de fraguas o, digamos, zonas donde ellos fundían los metales y podían separarlos, ¿sí? Esto es importante para el avance también de la civilización. Durante la Edad de Bronce, que ocurre entre los 1800 y 1200 a.C., se denomina de esta forma porque se descubre el bronce como, digamos, una aleación entre cobre y estaño, y se empieza a analizar su utilidad, es decir, para qué sirve y para qué no sirve. Encuentran que esta aleación tiene mayor dureza y durabilidad, principalmente para las herramientas que están utilizando. Y ya para esta etapa se experimenta con otros metales como el plomo y la plata, se hace una explotación del talco y el alabastro para también el desarrollo de tallados y algunas esculturas. Para el 1200 a.C., más o menos comienza la edad del hierro. Si bien el hierro ya se utilizaba con bastante normalidad, principalmente para las herramientas, se empiezan a utilizar cada vez herramientas, digamos, de mayor, ¿cómo se dice? Digamos, tiene mayor utilidad, mayor sensibilidad. Se comienza a esculpir monumentos de mármol en Grecia, es decir, se hacen herramientas ya para otros fines que no son solamente lo que es agricultura y la parte de armas, ¿sí? Se incrementa mucho el comercio, principalmente con entre Europa y Asia, de piedras preciosas. Ya se descubre el mercurio para aislar el oro, fíjense en esa época. Se utiliza el oro, la plata, el mercurio para estética, lo vemos en toda la ornamentación que encontramos en muchas tumbas, en muchos monumentos. Y el hierro, el cobre, el zinc ya se utilizan para el estaño, para uso común. Siguen las grandes estructuras políticas, principalmente Grecia y Roma, hasta llegar a lo que se denomina Edad de Roma, que ya había sido fundada en el 753 a.C. Aproximadamente a los 500 años antes de Cristo cae el Imperio Romano. Italia se establece como una república democrática, comienza a tener mejores relaciones culturales y comerciales, es decir, hay intercambios ya de materiales, de metales, además de otros productos que son de tipo elaborado. Ya se descubre para esta época el zinc, se utiliza el cemento en la construcción y se explotan los yacimientos de plomo y plata. El zinc principalmente se usa como material
de aislación, se utilizan las chapas hincadas actualmente. Y la utilización del cemento en la construcción implica también una industrialización importante, ya que para el cemento necesitamos arcillas, necesitamos hierro, necesitamos caliza, necesitamos hornos de más de 1200 grados centígrados. Que esto no es raro porque ya se trabajaba con frecuencia y bien la metalurgia. Ya para la Edad Media, entre los 1290 y 1450 después de Cristo, se incrementan los conocimientos científicos, principalmente ¿dónde? En China. Porque para esta etapa de la Edad Media, Europa estaba, digamos, en todo el oscurantismo, toda la Inquisición, se frenó mucho el desarrollo tecnológico, el desarrollo de conocimiento, el intercambio. Entonces China surge como una nueva potencia a partir de la dinastía Tang. En China se comienza a trabajar entonces en la cerámica, pero en la cerámica, en la parte refinada, que añaden feldespato al proceso de la cerámica y crean la porcelana. También se descubre en China la aleación de hierro-carbono para formar acero y se comienza a utilizar este material principalmente para armamento. Y ya a partir de 1300 comienzan a utilizarse otros metales como el bismuto y el platino. El platino, recuerden, es otro de los metales preciosos que tenemos en la corteza. Ya en el Renacimiento, que se extiende entre 1450 y 1600, se instalan todas las monarquías europeas, principalmente ahí crece el arte, la cultura, la literatura, se inventa la imprenta y esto lo que, digamos, produce es la propagación de ideas. Entonces comienza un intercambio importante de avances tecnológicos entre unos y otros sectores y comienza a, digamos, a mejorar todo el sistema económico de tipo industrial. Para 1500 ya hay explotaciones de minas de plata en China y ya antes de esa edad se talla la piedra del sol con el calendario azteca. Es decir, todos los avances que nosotros estamos viendo principalmente en Europa y Asia, también los encontramos en los registros americanos a partir de determinados rasgos de las culturas, determinados registros también en lo que es porcelana, en lo que es el trabajo del sílex, etc. Ya para la revolución industrial, a partir de 1600, se descubren otras aleaciones, ¿sí?, del acero que mejoran la calidad de los aceros. Por ejemplo, mejoran su resistividad, mejoran su resistencia al corte, su dureza, etc. Como por ejemplo relaciones con el cromo, el cobre, el wolframio, el molibdeno. Para esta etapa ya se utilizan diamantes industriales en las herramientas cortantes y se utiliza el carbón como energía, ¿sí?, principalmente para los altos hornos. Se incrementa la agricultura principalmente porque por el crecimiento poblacional de esta etapa. Entonces, al incrementarse la agricultura, se incrementa también el uso de todos los minerales que forman parte de los fertilizantes o que pueden usarse para mejoramiento de suelo, como el azufre, los fertilizantes fosfáticos, la potasa, todo como aditivos para los distintos fertilizantes. Ya también para esta etapa se explota la fluorita para producir ácido fluorhídrico para la industria química y se refina el aluminio. Con el trabajo del aluminio, es decir, la explotación y refinamiento del aluminio, nace una nueva era que es la era espacial y nuclear. El aluminio es un metal liviano que se utiliza principalmente para todo lo que es aeronáutica, es decir, aviones, cohetes espaciales, se utiliza junto con la industria del litio. Y durante esta época, además de todo lo que es el avance en el conocimiento y utilización del aluminio, se explotan todos los yacimientos de uranio, vanadio y torio,
que permiten el desarrollo de una tecnología nueva para energía de tipo nuclear. Hay otros materiales que se utilizan para la energía nuclear, entre ellos el litio, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos algunas utilizaciones especiales. El litio se lo utiliza para, digamos, disparar algunas reacciones que generan energía y se lo utiliza para algunos, para recubrir parte de los sistemas de producción de energía. Para esta edad también se utiliza el silicio como componente de la electrónica y luego de la informática. Se siguen descubriendo nuevos materiales, se siguen descubriendo otros subproductos que necesitamos para la industria. Por ejemplo, para la parte de la industria del litio necesitamos grafito o los grafenos en general, para también que sea sustentable en la industria. Entonces, si bien a veces o en determinada época un elemento químico, un metal o no metal, es, digamos, es el que se destaca, tenemos por detrás un montón de otros recursos minerales que son necesarios como complemento para esa industria principal, ¿sí? Como la del litio. Entonces, podemos considerar, en función de todo esto, que la minería es la madre de las industrias. ¿Por qué? Porque a partir de la minería se han generado herramientas para la agricultura, se han generado herramientas para la ganadería, para el transporte, para el desarrollo de todo lo que son comunicaciones, lo que es comunicaciones telefónicas, todo lo que es la parte de energía eléctrica, transporte, etc. Entonces, de esta manera, la minería ha acompañado la evolución del hombre y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Bien, vamos a ver un poco la historia de la minería en la Argentina. Esto está en inglés, me van a disculpar. En Argentina, digamos, la minería se registra primeramente en las hojas geológicas, ¿sí? Durante la época de 1930, 1920, el país comienza a traer geólogos extranjeros para hacer distintos estudios geológicos, hacer relevamiento, producir que son las hojas geológicas. Por eso hay en el norte trabajos de Keidel, etcétera, trabajos de Gröber en la cordillera. Esos son los geólogos que comenzaron a trabajar en en el reconocimiento regional de la Argentina. A partir de ellos, de esos trabajos donde se citaban algunas explotaciones, se desarrolla un plan a nivel nacional con la creación de dos entidades principales. Una es la Comisión de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Otra es la Dirección General de Fabricaciones Militares, junto con el Servicio Geológico Nacional Argentino. Entonces, a partir de estas unidades, se trabajó en la exploración de distintos yacimientos en la República Argentina, ¿sí? A partir de la década en la década del 50 se crean esas dos, se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica y se crea la Dirección General de Fabricaciones Militares. La Dirección General de Fabricaciones Militares, a su vez, genera distintos planes de exploración a partir de la década del 60, ¿sí? Que se denominaron de acuerdo a la región que consideraban en cada uno de ellos. Uno fue el Plan Cordillerano, que trabajó principalmente con fotografías aéreas pancromáticas, que están a escala 1/50.000, que las deben haber visto ya en fotogeología. A partir de esas imágenes se identificaban distintas zonas, por ejemplo, con alteración, con sistemas betiformes, y esos indicios de mineralización eran después analizados en campo
a partir de lo que se había visto en las imágenes. Así se han descubierto muchos de los yacimientos que hoy se encuentran en exploración avanzada y otros en explotación. Entonces, el plan cordillerano incluyó la fotogrametría de toda la cordillera, luego se hizo el plan San Luis, que consideraba todo lo que son las sierras pampeanas de San Luis. ¿Qué se buscó en San Luis? Principalmente se analizaban las pegmatitas, ¿sí? Pegmatitas, algunas litíferas, yacimientos de oro como el de la Carolina, yacimientos de sulfuros de níquel, cobre y platinoides en las Águilas, ¿sí? Se desarrolló también el plan NOAA. A partir de este plan se encuentran, por ejemplo, el porfio de Tacataca, se van analizando otras zonas de interés y se desarrollan en particular el plan fosforitas para analizar todas las fosforitas ordovícicas para los fertilizantes. Se desarrolla el plan hierro con todo lo que es la corrida de la formación Lipión entre Jujuy y Salta. Se analizaron los yacimientos, incluso de aquí de Salta, de la Sierra de Unchime. Esto terminó en los altos hornos de Zapla con la explotación de diversas minas, principalmente en la provincia de Jujuy. Luego se desarrolló el plan Salares, que incluyó la exploración de boratos y la exploración de litio. Imagínense, esto es de la década del 60, terminando aproximadamente en el 70, y de esa época ya se tenía idea de los recursos de litio que había en salmueras. Recién en el año 2006 se comienza a hacer una exploración más exhaustiva de las salmueras de litio. Y también se desarrolla el plan Tierras Raras, que esto está en vinculación con, con todo lo que hacía la Comisión Nacional de Energía Atómica. Principalmente se buscó uranio vanadium y torio, vinculado principalmente a las carbonatitas de Rangel, a lo que es el estratoligado de la zona del Tonco, que también es de uranio vanadium y torio, y esa corrida de estratoligado llega hasta la provincia de Catamarca, donde se encuentra mineralización de uranio en las rocas del Carbonífero y mineralización de uranio en Greisen en el yacimiento Las Termas. Estos son fotografías de la primera página de algunos de los informes de la Comisión de Energía Atómica. Fíjense que también trabajaban tanto en lo que era uranio como en lo que eran otros elementos de interés para la industria de la energía atómica, como es el berilo y el litio, que lo analizaron para el caso de los ejemplos en la provincia de San Luis y Córdoba, es decir, el litio en San Luis y Córdoba están las pegmatitas, y otro informe para el caso de berilo en la República Argentina, también vinculado a todas las pegmatitas de las sierras pampeanas. Entonces, para la década del 40 se crea entonces la Dirección General de Fabricaciones Militares. Ya durante el 72 y el 74 esta dirección desarrolla los planes de exploración y evaluación en el noroeste argentino, que se denominan el Plan Fosforita y el Plan Hierro. Si bien esto es entre el 72 y el 74, anterior, ya en la década del 60, había distintos planes de perforación. En Unchime, por ejemplo, el informe final de exploraciones del año 70. Todo lo que es la creación, la exploración de uranio se desarrolla a partir de la década principalmente mediados del 40, donde se encuentran algunos yacimientos de uranio, principalmente en la zona de Sierras de Córdoba, y se concreta con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el 50. Esta institución entonces desarrolló estudios, como les comentaba recién, en rocas, tanto de ambiente endógeno como exógeno. Endógenos, carbonatitas, pegmatitas y granitos, en venas, como pueden ser yacimientos Las Termas, y en depósitos sedimentarios o piroclásticos que son exógenos. Sedimentarios como el estratoligado del Tonco, el estratoligado
no me acuerdo, la Patagonia, ya me voy a acordar. Y depósitos en piroclastitas, como son los de las sierras, de la Sierra Pintada, en la provincia de Mendoza. En el distrito del Tonco se explotó, a partir de la minería subterránea, se explotó muy poca, fue una producción bastante digamos, restringida, de 265 toneladas de uranio, entre el año 63 y el año 81. Actualmente la mina se evaluó una explotación subterránea por lixiviación, pero quedó todo frenado en función de principalmente las políticas del país. El plan cordillerano entonces se desarrolló de entre el 50 y el 70 y, como les comentaba antes, se desarrolló en toda la Argentina con distintos planes en particular. El plan Cuyo y Patagonia fueron también desarrollados con la identificación de algunos yacimientos como los de el Jurásico, los epitermales jurásicos de ahí de la Patagonia. Si nosotros hablamos de la exploración en la Argentina, siempre hubo exploración y la exploración está vinculada a otros factores como son el consumo de los elementos químicos o los metales, la demanda y oferta que haya en el mercado. Entonces, si nosotros analizamos la imagen de la derecha, vemos que a partir del 2002 y hasta el 2012 se incrementó todo lo que es la exploración de distintos proyectos mineros, ¿sí? De 18 a 614 aproximadamente se incrementaron notablemente los metros perforados. Los metros perforados en cada proyecto dan una idea o son una evidencia del grado de conocimiento del mismo. ¿Recuerdan la caja de McKelvey? Nosotros veíamos que entre los recursos identificados y los medidos había un rango de error que disminuía en función de ¿qué? En función de los metros de perforación que se desarrollan en los yacimientos. Eso indica una mayor certidumbre geológica. Y si nosotros analizamos la producción mundial de cobre para 2006, es esto, fíjense cómo van, digamos, variando las toneladas de cobre producidas. ¿Dónde estaba Argentina en ese momento produciendo 180 solamente, 180.000 toneladas, ¿no?, de cobre fino? ¿Y dónde estaría ese potencial productivo? Sería segundo productor mundial si se ponen en funcionamiento todos los proyectos de cobre que están en exploración avanzada. En ese momento principalmente producía abajo de la lumbrera, pero imagínense para el norte argentino, ¿cuántos pórfidos tenemos? ¿Quién se acuerda de los pórfidos que están en exploración? Taca. Sí. Taca sigue en exploración avanzada, digamos, no está en explotación. El que inició explotación, ¿cuál es? Lindero. Lindero, Lindero ya está, digamos, comenzando producción. Taca, Samenta, Pancho Arias y varios otros epitermales que están hasta la provincia de Catamarca. Entonces, tenemos mucha potencialidad, y esto es solamente para el NOA. Tenemos otros pórfidos y otros epitermales hasta la provincia de Mendoza que pueden producir cobre hasta llegar a ocupar el segundo puesto a nivel mundial en la producción de cobre. Entonces, ¿hay consumo de cobre? Sí. ¿Hay oferta? Sí, porque tenemos un montón de países que producen cobre. ¿Cuál es la demanda de cobre? De acuerdo a las industrias que estén en funcionamiento y a los productos que ofrezcan las distintas industrias. Este sistema complejo de demanda, oferta, consumo está directamente vinculado al precio.
¿Cómo funciona? Si hay demasiada oferta y no hay demanda, el precio baja. Si hay demasiada demanda y no hay oferta, el precio disminuye. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos reservas en un país, por ejemplo, tenemos reservas de litio, pero ¿qué pasa si todas esas reservas son puestas en el mercado? De pronto estamos saturando el mercado con un producto que hace disminuir el precio. Entonces, muchas empresas lo que hacen es calculan reserva y de acuerdo a la demanda que van teniendo se establece un sistema de producción anual que mantiene la industria funcionando y mantiene a su vez el precio del metal. Estos son algunos gráficos para la minería de la Argentina, en la cual, digamos, se proyecta en el mapa, para el caso de la izquierda, es la minería metalífera y el 60% de la minería de metalífera es de hierro, plomo, zinc, estaño, oro, plata y cobre, donde se producen principalmente plomo, zinc, estaño y plata, Pirquitas, Mina Aguilar, cobre bajo de la Lumbrera, Lindero, principalmente oro plata en lo que es macizo norpatagónico, el macizo del Deseado, ¿sí? Que ahí tenemos los epitermales de baja sulfuración, principalmente que producen oro y plata. Para la minería no metalífera, digamos, la tenemos en todo el país, la minería de áridos, de rocas y minerales industriales. Esto solamente representa el 10% de la producción anual. Es decir, son estadísticas que las podemos ver desde distintos puntos de vista, ¿sí? Y para la roca de aplicación, el 90% de las provincias tiene desarrollo de rocas de aplicación, o sea, explota rocas de aplicación. En este caso, que puede ser rocas para revestimiento, lajas, como las principales. Las estadísticas pueden verse de muchas maneras, ya vamos a hacer algunas prácticas al respecto. ¿Cómo es la producción? Otra parte de la estadística que se puede ver, cómo se proyecta, digamos, la producción o la minería a futuro. Si nosotros analizamos estos datos de la IUPS hace reportes anuales de todos los commodities o recursos mineros que están en desarrollo, ¿sí? Para el 2015, las reservas de litio, por ejemplo, llegaban a 14 millones de toneladas, ¿sí? Entre ellas, el 53% correspondía a Chile, el 22% a China y el 14% a Argentina, como reservas. Ya vamos a ver cuáles son las proyecciones actuales para la Argentina en cuanto a reservas de litio, incluso considerando ya las reservas bolivianas de Uyuni. Principalmente el litio en salmueras está restringido a Chile, Argentina, Bolivia y China. Los recursos de litio en roca, es decir, en pegmatitas, principalmente corresponden a Australia, Canadá, Brasil, ¿sí? Son las principales. Argentina tiene muchos recursos de litio en pegmatitas, pero todavía no hay datos digamos, concretos de las reservas de litio en pegmatitas. Sí están en exploración, pero no tenemos datos de los recursos de litio. Para lo que calculó la IUPS para el 2016 es que los recursos de litio que estaban calculados a ese momento servían para abastecer el mercado por 1.343 años. Es decir, son recursos de grandes volúmenes que pueden suplir a la industria esa cantidad de años. Ahora bien, si se incrementa la demanda, es decir, si nosotros comenzamos a utilizar más cantidad de vehículos con energías alternativas,
necesitamos mayor cantidad de litio que abastezca el mercado para la generación de estas baterías. Entonces, los recursos calculados para el 2016 servirían para menos cantidad de años. Entonces, este balance, estas proyecciones económicas, son consideradas por las distintas industrias y por las distintas empresas para decidir si entra un yacimiento en explotación o no, o si avanza la exploración en otro yacimiento del mismo tipo. ¿Se entiende? Como ejemplo de la utilización de baterías de litio para vehículos, les comento, por ejemplo, hay países como China, entre varios otros y varios de Europa, que planifican para el año que viene la sustitución de gran parte de los vehículos con combustibles fósiles por un plantel de vehículos, principalmente colectivos, con baterías de litio. Entonces, la proyección de cada país hacia las nuevas tecnologías implica una retribución o una relación directa con la exploración y explotación de los recursos naturales. Para el caso del litio, ¿cuáles fueron las variables? Primero, en el precio, que es lo que vemos en el gráfico de arriba a la izquierda, en el precio. Hasta el año 2008 el precio se mantuvo bastante, digamos, con un incremento importante, pero por debajo de los $4.500 la tonelada. Generalmente van a encontrar expresado en tonelada de carbonato de litio, ¿sí? Lithium carbonate equivalent. A partir del 2014 comienza un incremento exponencial en el precio. ¿Por qué? Por la demanda de la industria hacia la utilización de baterías de litio. Eso hizo que el precio ascienda hasta el 2017 a llegar a un tope de $10.440 la tonelada, ¿sí? Actualmente está en 11.000 y pico la tonelada de carbonato de litio, y siempre hay que controlar las variables que hay año a año entre justamente el balance entre la producción, la oferta y la demanda. Si nosotros analizamos allí, entre el 2019 y 2014, disminuyó un poco el precio por debajo de los $4.000 la tonelada, porque había una sobreoferta de carbonato de litio en el mercado. Esto hace que uno pueda competir en el mercado y que pueda conseguir mejor, digamos, comprar el producto a un precio más bajo. Y el gráfico de abajo, lo que vemos es solamente para Atacama, para Salar de Atacama, donde operan dos empresas principales. Una es Albemarle y otra es SQM. ¿Qué pasó allí entre el año 96 y 99? Disminuyó el precio del carbonato de litio porque entra en producción SQM. Entra en producción, hay una sobreoferta, entonces el precio disminuye. Se mantuvo más o menos igual hasta el 2004, y a partir del 2004 hubo un incremento en el precio del litio por encima de los $6.500 la tonelada, porque hubo problemas en Atacama primero y subió la demanda asiática, es decir, incrementó la demanda y no había oferta, es decir, yo puedo vender mi producto más caro y lo voy a vender. Y los problemas en el Salar de Atacama principalmente estaban vinculados a las cuotas de bombeo que tenían instaladas para esa época. El Salar de Atacama, como hay diversas empresas operantes, tiene una restricción en volumen de salmuera bombeada. Entonces, eso genera que no pueda producir más de esa cuota. Y eso incrementó el precio, o sea, se vio directamente reflejado en el incremento del precio del carbonato de litio. Bien, para terminar lo de estadísticas, nosotros las estadísticas las podemos ver de distintas formas. Una es verlo en el precio, otra es verlo en la cantidad de minerales, de mineral producido, por ejemplo, en toneladas, como son estos cuadritos para la provincia de Salta. Estos son datos al 2007. Lo que ven son las explotaciones que se desarrollaban en 2007, principalmente boratos, sal común,
sulfato de sodio en Río Grande, perlita, toda la zona del Quebar, ónix, ¿sí? Es decir, los travertinos, y diatomitas, se sacó muy poco porque ya no se está extrayendo por las cuestiones logísticas. Entonces, hay una tabla de producción mineral para la provincia y después hay una tabla de producción solamente de minerales de boratos en sus distintas variedades. Entonces, yo puedo generar un gráfico de barras, ¿m?, con esos datos. La imagen de la derecha es la producción en 6 años, 3, 6, en 7 años, de las distintas variedades de boratos y el total producido en esos 7 años. Y el de la izquierda es la exportación de producto bruto, como la hidroboracita, y producto industrializado, que es bórax pentahidratado para este caso y ácido bórico. Siempre un producto elaborado va a tener mejor rendimiento en la venta que un producto bruto. ¿Por qué? Porque yo le incremento el valor, tiene un valor agregado por el tratamiento industrial y yo obtengo mejores rendimientos incluso para el país y para la región al vender un producto elaborado y no un producto en bruto. También cada producto elaborado va a depender de la industria a la cual esté destinado y cada uno de estos productos va a tener un tratamiento especial en la industria. Para el caso del boro, esto es un diagrama de flujo de los distintos procesos y los distintos productos que que están involucrados en la industria del boro. Entonces, también vamos a trabajar con diagramas de flujo, vamos a trabajar con estadísticas. Para la parte de historia van a tener que hacer una línea de tiempo para la Argentina a partir de los datos históricos que hay y el material anexo que les voy a pasar. Estos son otros gráficos con los cuales nos vamos a encontrar. Para el caso de arriba es el consumo anual de fertilizantes y para el caso de abajo es el fertilizante que se produce a nivel nacional y el fertilizante que es importado. ¿Cómo lo analizamos esto? En general, siempre se importó más fertilizante del que se produjo, y en el año 2012 están casi equiparados. Argentina tiene el potencial de desarrollar sus propios fertilizantes. El tema es desarrollar una política regional y una política nacional para la exploración, explotación y preparación de fertilizantes. El consumo es alto en Argentina de fertilizantes por el grado de desarrollo de la agricultura y la contribución de la agricultura al Producto Bruto Interno del país. Entonces hay políticas que a veces no se desarrollan adecuadamente o demoran mucho tiempo en desarrollarse en función de los objetivos de que cada país tiene en el sector productivo. Y esta yo creo que es una de las más importantes, chicos, precios y unidades con las que vamos a trabajar, ¿sí? Los precios, ¿cómo se van a expresar? Los precios se van a expresar en dólares la tonelada, dólares la onza, dólares la libra, pesos el metro cúbico. ¿Cuándo usamos cada uno? Dólares la tonelada en general usamos en los productos que son bastante abundantes, en los metales de base, vamos a encontrar dólares la tonelada. Dólares la onza lo vamos a encontrar principalmente para los metales preciosos, oro, plata, platino. ¿Cuánto equivale la onza? La onza equivale a 28 gramos, ¿sí? En algunos gráficos van a encontrar onza troy. La onza troy equivale aproximadamente a 31 gramos. Nosotros para la materia vamos a tomar 28 y 31 fijos, ¿sí? Dólares la libra, algunos metales de base, principalmente es una unidad inglesa, ¿sí? Y pesos del metro cúbico para lo que son áridos, es decir, cómo compramos nosotros la arena, el ripio en el corralón.
pesos por metro cúbico, ¿sí? Y también para lo que son dólares los metros cúbicos o en una unidad de volumen, lo que son los combustibles fósiles, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades de leyes? Dependiendo también del producto con el que estemos trabajando. La ley puede estar expresada en %, puede estar expresada en ppm. Estas son unidades comunes en las tablas geoquímicas que nos envía el laboratorio, ¿sí? % ppm. % equivale a 10.000 ppm, ¿sí? ¿Cuánto es un ppm? Es equivalente a 1 gramo por tonelada. También puedo expresar la ley en onza por tonelada, o en miligramos por litro, o en onza por metro cúbico. ¿Cuándo voy a usar miligramos por litro? Principalmente para recursos líquidos, para salmueras, ¿sí? Y 1 miligramo por litro equivale a 1 ppm. Onza por tonelada para metales preciosos, por ejemplo para un pórfido, puedo expresar la ley en onza por tonelada, y onza por metro cúbico, principalmente todas las leyes que se expresan en una unidad de volumen corresponden a aluviones, ¿sí? A yacimientos de tipo placer, por ejemplo, oro aluvional, voy a expresarla en onza por metro cúbico. En las unidades de peso con las que vamos a trabajar, principalmente kilogramo y tonelada, con excepción de algunos de los precios o de las unidades de leyes que vamos a trabajar con onza, ¿sí? El volumen en metros cúbicos y las equivalencias que les comenté son las que están allí abajo. Es importante que practiquen en el Excel o con la calculadora los intercambios de unidades, ¿sí? Que si bien lo van a ver lo van a hacer en el trabajo práctico, tienen que practicarlo. Por ejemplo, yo les puedo pedir una unidad que está expresada en ppm, que me la expresen en %, que me la expresen en onza troy por tonelada. Y tienen ustedes que saber cómo hacer la transformación de la unidad. ¿Por qué? Porque a veces en los informes mineros expresan de una u otra forma las leyes, por ejemplo, y ustedes tienen que saber la equivalencia, ¿sí? Tienen que saber que no es lo mismo una onza por tonelada que una onza troy por tonelada, ¿sí? ¿Cuál es mayor la ley? ¿Una onza por tonelada o una onza troy por tonelada? Una onza troy. Una onza troy por tonelada. ¿No? Bien. Creo que no nos queda mucho tiempo. Bien, el precio de los metales lo van a poder consultar en distintas páginas, por ejemplo en la página de Bolsa de Metales. Estos son para el año anterior. Fíjense cómo varía el precio del cobre, el precio del oro, el precio de la plata. Y si vemos las unidades, vemos que el cobre está en dólares la libra y el oro y la plata en dólares la onza troy. Estos gráficos o estos datos ustedes los pueden descargar como gráfico o los pueden descargar como planilla Excel para hacer sus propios gráficos. El oro y la plata, es decir, los metales preciosos, cotizan 2 veces al día. Hay un cierre porque cotizan por bolsa. Entonces hay un cierre a mediodía y un cierre a la noche. Entonces vamos a poder analizar fluctuaciones diarias, fluctuaciones semanales, fluctuaciones cada 10 días, cada 30 días, cada 10 años, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la página que ustedes encuentren, pueden decidir por ejemplo, qué gráfico usar para el trabajo práctico. Por favor, pongan qué página están usando, ¿sí? Todo el link de la página, para que pueda controlar. Estas son las tablas que pueden encontrar. Eso que era de agosto de 2016, lo pueden ver en la página de Portal Minero, y fíjense, ahí están algunos de los elementos, algunos de los commodities. El níquel, el estaño, está todo en dólares la libra, los principales, y los oro y plata, dólares la onza troy. Y ahí ustedes pueden ver últimos 30 días, pueden ver últimos 30 días diarios, ahí ven los precios diarios,
y los precios mensuales. Entonces, hay mucha información, solamente tienen que buscar y tienen que tener criterio para analizarla, ¿sí? Generalmente en todas las crisis bajan los precios, suben los precios de los commodities, siempre. Entonces, cuando analicen para el año anterior, por ejemplo para el 2020, van a poder analizar cómo han fluctuado los precios de los metales en función de la situación de la pandemia. Entonces, todas las crisis, principalmente las crisis mundiales, afectan de manera directa a los precios de los commodities. Y para terminar la clase de hoy, chicos, les menciono algunas publicaciones con las que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con publicaciones de los Congresos Geológicos Argentinos, del Congreso Argentino de Geología Económica, los de Mineralogía y Metalogenia, los relatorios provinciales que están vinculados o publicados en cada Congreso Geológico, las hojas geológicas y geoquímicas del SEGEMAR, los anales del SEGEMAR, libros especializados, boletines especiales como Panorama Minero, los catastros y padrones mineros. Dentro de la página del SEGEMAR, que eso lo pueden hacer como ejercicio, ustedes pueden buscar, por ejemplo, para la zona del noroeste argentino, qué hojas geológicas y geoquímicas están disponibles, las pueden descargar, hay material que está en PDF referenciado, hay material que está escaneado porque son informes muy viejos, como los que les mostraba del berilo de la Argentina, que es de la década del 60, hay informes más nuevos, hay hojas geofísicas, hay mucha información disponible. Es necesario que ustedes la conozcan, pero no que descarguen todo, conozcan la forma en la cual está estructurado en el SEGEMAR. Voy a dejar de presentar, así los ven. Bien, ahí está. Ustedes tienen que conocer cómo funciona la página, la información que está disponible. ¿Por qué? Porque a ustedes mañana, incluso siendo estudiantes avanzados, alguien les puede pedir, bueno, necesito que me hagas una base de datos de la información disponible de la Sierra de Tacataca. Y ustedes tienen que saber que pueden buscar en la página de SEGEMAR qué material puede estar disponible, qué otro material pueden reconocer de los congresos geológicos, de las publicaciones especiales. Incluso cada universidad aporta con los proyectos de investigación de los docentes, aporta conocimientos a cada uno de los yacimientos en general que están en la zona. En el grupo nuestro, por ejemplo, hemos trabajado en yacimientos de fosforitas, hemos trabajado en yacimientos de hierro, en los estratoligados de cobre y juramento, hemos trabajado en alguna prospección de estratoligados de uranio, estamos trabajando con Mercedes, con su tesis, está trabajando en yacimientos de BMS ordovísticos, estamos trabajando en pegmatitas de la zona del quemado del Huracatao, en salmueras de litio y potasio, hemos trabajado en epitermales, es decir, cada uno, y eso es solamente el grupo nuestro. Los otros grupos de investigación de la Universidad de Salta, de la Universidad de Jujuy, contribuyen al conocimiento de los otros depósitos minerales, el doctor Alonso con los boratos, cada grupo contribuye, entonces sí tenemos que conocer un poco lo que cada universidad o cada institución como el SEGEMAR nos brinda en información, ¿sí? Bien, ya son las 11, yo lo que voy a hacer, chicos, es, les voy a enviar todo el material, ¿sí? Ya voy, algo que necesito y no tengo, antes que me olvide. Por favor, los chicos que no están en la lista, que no tengo los correos electrónicos, por favor, me los envían en un solo mail, me envían toda la lista de correos, ¿sí? Por favor. Les repito quiénes son, si no, no les va a llegar el material. Prevent, Salles, Palavecino, Aguaisol, Flores, Gutiérrez y Millán. Camila, me fijo si estás en la lista. No estás en la lista, así que te anoto ahora. Y también, por favor, me mandas el mail.
organícense ustedes, me mandan un solo mail con todos. Así ya ahí, una vez que tenga ese mail, les mando a todos. Arenas, ya te anoto. Bien, ¿quién más sería? Barrientos, ¿sí te anoté? Ah, no, a ver, dame un segundo. No, ya te anoto. Barrientos. Conde Diego sí estaba en la lista y ahí puse que ingresó tarde. Bien, ya lo vamos a anotar. Bien. Perfecto, ahí ya lo anoté. Bien. Nogales al final se logró conectar. Ay, Sí, ahí profe. está. Sí, ahí ya acabo de ver tu correo. Barrientos, ya te anoto también. Bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe, quedó bien claro. No, profe. Ya cuando les mande la información les voy a mandar el trabajo práctico, pero como les decía, el trabajo práctico va a incluir ejercicios de traspase de unidades, ejercicios, bueno, la línea de tiempo, ejercicios de análisis de algunos, digamos, informes geológicos en función de qué información nos da un informe geológico. Nos da información de volumen de ley, nos da información de tipología del yacimiento, está vinculado con la mineralogía, con la geoquímica o con la explotación. Eso discernir eso de un informe geológico. Es bastante simple el primer trabajo práctico, entonces yo se los voy a enviar, comiencen a trabajar, si es en Excel mejor, porque van a ir desarrollando práctica en el programa, y cualquier duda la vemos el lunes que viene, ¿sí? Y el lunes que viene, por favor, necesito entonces, sí o sí, los mails de todos los chicos que están condicionales, necesito que me pasen sus horarios para fijar la consulta y que avance con el práctico 1 para ir liberando dudas, que es un práctico muy simple, ¿sí? Bien. Bueno, profe, hasta el lunes. Perfecto, chicos, nos vemos. Luego, profe, Bien, gracias. buen fin de semana. Y bueno, ya una vez que tenga los mails les mando a todos juntos, ¿sí? Bueno, profe, gracias, hasta luego. Bueno, profe, gracias. Nos vemos. Bueno, Luego, profe, hasta buen luego. fin de semana. Chao. Profe, hasta luego. Gracias, profe, Chao, hasta luego. profe, hasta luego. Chao.